hablar de lo que es la gestión de proyectos SEO donde antes no había nada. ¿Por qué esto? Bueno, básicamente entré a Nestlé hace un poco más de un año para generar todo lo que era un equipo nuevo para la parte de Search, para la categoría de nutrición, todo lo que es la región de las zonas Américas. ¿Qué es lo que uno suele pensar cuando empieza a hablar de lo que es la estrategia SEO o lo que va a trabajar dentro de una estrategia SEO? Por lo general lo ubicamos dentro de estos 4 pilares, detalle más, detalle menos, eso cada uno lo acomoda como le queda mejor, pero es SEO técnico, la parte de contenidos, la parte de link building y todo lo que es la parte de reporting. ¿Qué me interesa destacar acá? Que bueno, cuando uno va a gestionar proyectos SEO, por lo general lo que menos termina haciendo es SEO por una cuestión de cómo se va desarrollando el día a día, de cómo se va trabajando en una empresa, sobre todo de esta magnitud, porque es una transnacional donde no teníamos un equipo, donde el SEO no era parte de relevante, digamos, para la compañía. Entonces quería empezar a destacar, antes de continuar avanzando, que cuando hablamos de SEO en una empresa, en la parte corporativa, ya dejamos de ser analistas, empezamos a ser más gestores, empezamos a trabajar con diferentes equipos y empezamos a tener que generar relaciones con diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en un sitio web, por supuesto que afecta a lo que es el posicionamiento y los resultados. En el caso nuestro, lo que son todas las ventas. Cuando llegué a Nestlé, obviamente dije, bueno, llego a una empresa donde están generando equipos, donde quieren empezar a trabajar el SEO, voy a tener un montón de presupuesto, voy a tener equipo, voy a poder desarrollar, voy a poder probar un montón de cosas que antes no tenía por cuestiones presupuestarias, básicamente, y claramente no es lo que pasó. Una vez que ingresé ahí, me encontré con una disparidad enormísima en lo que es cada uno de los mercados. Al trabajar con toda la región América no podía comparar lo que podemos trabajar en un país como Estados Unidos con lo que podemos trabajar acá en Argentina, en Chile, Perú o cualquier otro país latinoamericano. Lo que son las realidades, los presupuestos, los equipos son muy diferentes y ahí es donde uno empieza a decir, bueno, ¿cómo gestiono desde la región? Porque digamos, es parte de lo que tengo que avanzar, cómo trabajamos regionalmente, algo donde cuando vamos a lo que es el país o lo que es la idiosincrasia de cada país es muy diferente. Empecé a buscar qué son aquellas patas que estaban sueltas dentro de la compañía como para ver con qué recursos contábamos. Ahí empezaron a aparecer, como les decía, un montón de aspectos sueltos, cambiando la diferencia enormísima que había entre un país y otro. Entonces tuve que empezar desde cero, básicamente. Entender qué es lo que estaba pasando en cada uno de esos mercados, entender qué era lo que estaba activo, qué era lo que faltaba, por qué estaba faltando. Casi siempre la respuesta es presupuesto. Y después también entender qué aspectos externos son los que no podemos manejar, sobre todo en un equipo regional, que tiene que ver con lo que es la rotación del equipo. Eso pasa muchísimo, pasa en todos lados, tiene que ver con los recortes presupuestarios. Generalmente hacia fin de año, octubre, noviembre, se cierra la canilla, no hay más presupuesto para nada y es muy complejo tener que lidiar cuando no hay dinero para avanzar. El cambio de prioridades, esto pasa casi que semanalmente, podría decir, por más que uno trate de calendarizar, trate de organizar cómo va a trabajar durante el año, es muy difícil en mercados donde las ventas o la venta de productos es el negocio principal. No podemos manejar todo este cambio de prioridades. Lo que son los lanzamientos de productos, te dicen sí, en agosto vamos a lanzar, no sé, un nuevo paquete de nido y eso no termina pasando, lo lanzan en mayo, con lo cual uno no tuvo tiempo de trabajar o no tuvo tiempo de avanzar con lo que quería avanzar. Entonces, ¿cómo organizo todo esto que estaba suelto? Donde, como les decía, de acuerdo al país cambiaba muchísimo qué estaba y qué no estaba. Y ahí es donde se me ocurrió un poco hacer una encuesta ahí en Twitter, donde contestaron más de 50 colegas, como para ver ustedes dónde focalizarían o por dónde empezarían a gestionar un proyecto SEO, como les decía, donde antes no había nada. Me basé en 5 pilares. La respuesta más obvia, o en realidad no la más obvia, sino la más acertada, es que es todos estos 5 pilares
es lo que tenemos que aprender a trabajar, aprender a gestionar el equipo, el presupuesto, el tiempo, las herramientas que tenemos, porque eso es lo que va a hacer que se potencie el modelo de negocio. Si bien esto lo estoy contando, digamos, para lo que es mi actualidad hoy, es algo que también les sirve para lo que son agencias, sobre todo si trabajan de manera freelance, organizar la información o organizar el proyecto también es algo que les va a servir. Exceptuando que sean tal vez nicheros o algo, digamos, muy específico, tienen como dos ramas para potenciarse en SEO, que uno es la hiperespecialización. Busquen un aspecto del SEO que a ustedes les guste, que a ustedes se sientan cómodos, vayan por ahí, y si no, el lado de la gestión, que cada vez se está buscando más este tipo de perfiles, donde se busca que el SEO sea la base principal y que después podamos interrelacionarnos con el resto de los equipos. Por esto que les decía, el SEO es multidisciplinario. No solo vemos keywords, que por ahí es el error o lo primero que nos dicen. El SEO tampoco es algo gratis. Traten de ir contra esa afirmación. Y bueno, acá es cómo estoy trabajando hoy en día lo que es la parte de Search. Por eso el título por ahí al principio era Search Expert. ¿Por qué? Porque lo que me pasó con este rol que les decía es que fue mutando. Cuando llegué, la idea era que me haga cargo de lo que es la parte de SEO de la empresa para esta categoría, pero la realidad nos fue llevando hacia otros caminos, nos fue llevando a empujarnos y a empezar a trabajar con otros canales. No sé qué suena acá. Así que tuve que sumar también lo que es la pata de SEM y lo que es la parte de e-retailers. Cuando hablo de e-retailer no me refiero al e-commerce propio del negocio, sino a posicionar lo que son los productos en tiendas como Amazon, en Mercado Libre, eBay, Walmart y demás. Lo cual hacía que también la gestión se dificulte. ¿Por qué? Porque estamos sumando otros canales donde usualmente el SEO o nosotros, si venimos del palo como analistas SEO, no estamos trabajando. Al menos en mi caso, SEM y la parte de e-retailer no era algo donde tenía mucha experiencia y tuve que aprender a, obviamente, gestionar y trabajar. ¿Qué es lo que se hace en esta primera etapa? Y como les decía, también es algo que sirve para lo que son sobre todo agencias o si trabajan como consultores, si trabajan de manera freelance, hacer el primer assessment o hacer, digamos, un reconocimiento de todo lo que está activo en esa empresa. Acá es cuando aparece el famoso brief que cada uno, si trabajan con clientes, tienen que realizar. ¿Qué significa hacer el brief? Es tener el mayor conocimiento posible de ese cliente, de esa unidad de negocio, tratar de entender absolutamente todo. En el caso del SEO, primero es saber la propuesta de valor del sitio web. ¿Por qué y para qué existe el sitio? Si trabajan como consultores, como consultores freelance, les va a llegar un montón de clientes que la verdad que tienen un sitio web porque sí, porque les dijeron que hay que tener un sitio web y no necesitan SEO. No gasten tiempo, no malgasten tiempo en clientes de ese estilo. Sepan cuáles son los objetivos y las prioridades del negocio. Eso es lo que a ustedes después les va a permitir organizar cómo van a trabajar las acciones en el caso del SEO. Partners y competidores también tienen alianzas con otros asociados. En el caso nuestro, por ejemplo, como la categoría de nutrición son todos productos infantiles, bueno, podemos generar alianzas con, no sé, con Pampers, con Huggies, digamos, con ese tipo de productos y de marcas que también apuntan a nuestra misma categoría. Los competidores, pasa muchísimo que los propios mercados no saben quiénes son sus competidores o te dicen alguno medio random solamente para digamos, llenar ese casillero. Y después cuando uno googlea y va a las SERPs ve que aparecen un montón de competidores que antes no los tenían mapeado. Sepan también todos los cambios que va a haber en la web, los lanzamientos, rediseños. Muchas veces se hacen un montón de rediseños en los sitios web sin consultar a la parte de SEO y los resultados son desastrosos. Pasó particularmente con el sitio web de Argentina, que el equipo local se mandó a hacer todo un rediseño de la web. No hicieron ninguna consulta, se cambiaron URLs, se cambiaron todos los banners de navegación. Bueno, el sitio se rompió todo, un desastre, que todavía estamos trabajando para levantar eso, donde se buscaba que la imagen sea más bonita, que el sitio web sea un poquito más accesible, pero se perdió todo lo otro que ya habíamos estado trabajando. Y saber quién implementa y quién verifica. Esto es muy importante, entender con qué personas, con qué equipos nosotros tenemos que dialogar, con quiénes vamos a trabajar. Dejo la parte de SEM y de e-retailer en caso que a alguien le interese, pero me voy a focalizar en lo que es la parte de SEO.
¿Cómo empecé a organizar toda esa información suelta que les decía que estaba al principio? Porque algo que había en común en todos los mercados, más allá de esta disparidad de recursos, es que cuando se trataba de la parte de SEM, todos tenían presupuesto. Ahora, uno tenía que ir a gestionar o solicitar alguna acción determinada y la primera respuesta siempre es no hay plata, no hay dinero, no se puede hacer. Obviamente, teniendo el acceso a lo que era la parte de SEM, pude ver qué es lo que se estaba invirtiendo, cuánto invertía, no sé, Nido, cuánto invertía Cerelac, cuánto invertía Gerber en toda la parte que es las campañas de pago. Y dije, bueno, presupuesto hay, el tema es que claramente no está bien distribuido. ¿Qué fue lo que hice durante todo el año pasado? Tomé todas esas acciones sueltas que les mostraba al principio, hice una especie de traqueo de presupuesto, o batch tracker, como lo quieran llamar, que era nada más y nada menos que un Excel donde se desglosaron todas las actividades, donde mes a mes cada mercado iba poniendo cuánto invertía en cada una de esas actividades, y a mí me permitió ver hacia fin de año cuánto se estaba invirtiendo efectivamente en pago y cuánto se estaba invirtiendo en SEO. Fin de año nos sentamos con los mercados y la propuesta, bueno, vamos a ver cómo vamos a reinvertir para este año. Obviamente no les puedo pedir que me pasen un 50% del presupuesto a SEO porque primero que se me ríen, segundo también se me vuelven a reír y después me cierran la puerta en la cara. Así que dijimos, bueno, vamos a hacer un estimativo de cuánto necesitaríamos para al menos empezar a trabajar en SEO. Se llegó a un acuerdo, más o menos hicimos que entre un 15 y un 20%, otra vez depende el mercado, no es lo mismo un 15% del presupuesto de Estados Unidos que un 15% del presupuesto de Ecuador. Entonces, aproximadamente un 15% de todo eso que estábamos invirtiendo en pago, en SEM, llevémoslo hacia el SEO. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Claramente es mostrar en qué íbamos a trabajar y qué tipo de resultados íbamos a obtener. Durante todo el año pasado se trabajó mucho lo que son los KPIs operacionales, que tienen que ver más con cuestiones técnicas, podríamos decir, del sitio web, y hacia fin de año todos superamos esos KPIs, lo cual ya me dio un voto de confianza para que cuando nos sentamos a negociar este presupuesto, la respuesta sea un sí, porque vieron que habíamos obtenido resultados simples, concisos, nada complejo. Obviamente no estoy hablando de rediseñar todo un sitio web, sino acciones muy concretas para cada uno de los países. En esta negociación lo que va a pasar justamente es eso. Van a tener un montón de personas queriendo opinar sobre el presupuesto, personas queriendo decirles mi canal es el más importante, marketing es más importante, CRM es la parte más importante. Todos van a querer opinar, todos van a querer llevar agua hacia su molino. Y acá es donde ustedes tienen que aprender a negociar. Tienen que aprender a hacerse amigos de la gente de producto, de la gente de UX, de IT, por supuesto, tienen que ser los mejores amigos. Y tienen que aprender a mostrarles a cada uno de estos departamentos, a cada uno de estos stakeholders, como le quieran llamar, qué beneficios van a tener cuando empiecen a trabajar el SEO, que por ahí es la parte más compleja de informar o de llevar a cabo. ¿Qué es lo que empecé a hacer con este presupuesto que les decía al principio? Bueno, centralizar servicios. Pasaba que cada mercado, cada país contaba con su propia agencia local, algunos con redactores también localizados por país. Todo lo que eran las implementaciones dentro de los sitios web estaban desperdigadas. Entonces empecé a cotizar, empecé a averiguar y empecé a conseguir equipos para trabajarlo de manera transversal. ¿Qué hice? Un equipo para todo lo que es desarrollo que me implemente en todos los sitios web, en lugar de que Estados Unidos vaya por su lado, Brasil por su lado, Argentina por su lado, centralizar los servicios. Eso hizo que ahorre muchísimos costos porque también para una agencia es mucho, digamos, más rentable si te mueven todos los países o todos los mercados de una zona que si trabajas con un país. Entonces uno puede pelear esos precios también. Lo mismo con la agencia SEM, con la parte de pauta, centralizar con una sola agencia todo lo que son las campañas también de toda la región. Y lo mismo con SEO, buscar una agencia, buscar a alguien que nos pueda dar el soporte en la estrategia también de manera regional y local. Eso también como managers o como gestores, si tienen que trabajar un proyecto SEO, les va a ahorrar muchísimo tiempo. Primero, tiempo en reuniones innecesarias, tiempo en reportings innecesarios que les van a mandar por cualquier cosa, porque también, lo digo viniendo del lado de agencia, a veces solíamos enviar reportes que eran casi una fotocopia. Entonces,
me permite eso, me permite poner orden y decir, bueno, vamos a hacer, no sé, una reunión mensual, una reunión quincenal, lo que sea, y trabajar, como les decía, de manera centralizada. Tengo un solo punto de contacto con quien hablo y ya sé que estamos trabajando en cada uno de los países. Siguiente punto, el tiempo, esto que les decía, es fundamental poder organizar el tiempo, no solamente en lo que es la gestión o el tiempo que van a demorar lo que son las acciones. Tienen que aprender y tienen que preguntar en ese brief inicial, lo que les decía, ¿cuánto tiempo va a demorar una implementación? Suele pasar que los equipos de IT hacen los updates o cargan todo lo que tengan que cargar cada 15 días o una vez por mes. Tienen que aprender a entender esos procesos porque después les va a permitir también a ustedes poder empujar, entre comillas, a los equipos de IT, ir mejorando esos tiempos y que todo vaya avanzando de manera más fluida. Tiempos para aprobar los contenidos. Nosotros tenemos un tema, como son productos de nutrición infantil, un tema muy, no quiero decir complejo, pero sí toda la parte legal tiene que estar muy bien revisada porque hay ciertos productos o ciertas palabras que no podemos nombrar en determinados países, cambia mucho según la regulación de cada país. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que nos pasa en Canadá, lo que es la legislación es muy dura con este tipo de productos y lo que puede ser 2 artículos, 3 artículos, 3 meses hasta que nos apruebe el equipo de legales poder cargar un artículo. Entonces, desde ese lado, aprender a entender los tiempos de cada país o de cada cliente, si son una agencia, es algo que a ustedes les va a ayudar a organizar esta información. Herramientas. Es lo más obvio, lo más fácil, también por eso lo dejé al final. Un poco Vero también hoy comentaba al principio, si tienen herramientas, ¿por qué tienen herramientas? ¿Qué información quieren sacar de ahí? Suele pasar mucho que tenemos herramientas que los mercados pagan porque otro mercado también la está pagando. No hay nadie que la use, no hay nadie que la sepa manejar, no saben qué datos extraen de ahí. Y esos son costos, un montón de costos que los pasamos a dólares y son miles de dólares que podríamos estar invirtiendo claramente en SEO, claramente en tener un equipo que haga los contenidos para toda la zona, en tener ya, puede ser una persona delegada de legales para evitar que nos tarden 3 meses en aceptar un artículo. Todo lo que tenga que ver también con UX, con la parte de e-retailer, cómo medir las ventas, es una pata muy fuerte en todo lo que es la compañía. Entonces, entender los tiempos, entender estas herramientas y qué información queremos extraer de ellas es también una de las partes fundamentales a trabajar. Una vez que hice, digamos, este assessment, por decirlo de alguna manera, donde focalicé estas 5 patas, estas 5 preguntas, se tradujo más o menos en algo así, similar, donde teníamos todas las acciones que les mostraba en un principio divididas por países. Y a mí esto me permitió ver rápidamente dónde teníamos las oportunidades para trabajar, dónde estábamos mal gastando o mal invirtiendo el dinero, que casi siempre es SEM. ¿Por qué? Pasaba que entre los propios países se competían las mismas keywords entre marcas. Hay marcas que apuntan a la misma edad y estábamos nuevamente malgastando un montón de presupuesto en pauta que era totalmente innecesaria. Esta especie, digamos, de assessment es así, es un Excel donde está marcado con los colores del semáforo cuáles son las acciones, dónde está, como les decía, las oportunidades, dónde están las fortalezas y dónde principalmente podemos ahorrar dinero. Y se terminó traduciendo un poco en esto, que es lo que les decía al principio. Todas esas acciones que estaban desordenadas, cómo las empezamos a bajar y cómo las empezamos a organizar. ¿Para qué? Para que un equipo que trabaja para toda la región efectivamente también pueda hacer que tenga éxito de manera local la estrategia, porque es muy fácil tirar acciones que son transversales a todos, pero la realidad después nos demuestra que cada país tiene una situación muy diferente. Las maneras de buscar, sobre todo en lo que es Latinoamérica, cambian muchísimo. Un mismo producto puede tener 10, 12 maneras diferentes de buscarla. Entonces, empezar a bajar toda esa información, empezar a entender qué vamos a trabajar en cada pilar y cuáles son las cosas también que no podemos controlar. Lo que les decía hoy, recortes de presupuesto, es algo que nos excede, es algo que tenemos que aprender a lidiar con eso. Los lanzamientos que se adelantan, que se atrasan, que hay modificaciones. Nos han pasado que han relanzado productos enteros con todo un nuevo look and feel, nunca se avisó nada y cuando ibas al sitio web, un desastre porque estaba la imagen vieja, ni siquiera llevaba a lo que era la landing nueva para las ventas.
El cambio de prioridades, hoy cuando les mostraba la imagen de que lidiamos con diferentes stakeholders, va a pasar así. Uno puede hablar mucho, puede tratar de acordar qué es lo que se va a trabajar y cómo se va a trabajar, pero después va a venir la persona de marketing y va a decir esto no va, vamos a ir con otra cosa. Y la rotación de equipos, que tal vez eso sí es lo más difícil de manejar, porque conlleva que después uno tenga que casi que empezar de cero con todo lo que la persona que venga después, explicarle desde cómo funciona el negocio, cuáles son los diferentes actores que están involucrados en el proceso. Entonces, estos, digamos, 4 aspectos o 5 aspectos que por ahí a nosotros nos exceden, hay que aprender a lidiar con ellos y a negociar. Algunas recomendaciones. Evangelizar me gusta porque no hablamos con Vero de las presentaciones, pero estamos de acuerdo en qué es lo importante. Establecer las responsabilidades y quién va a estar a cargo. Eso es totalmente fundamental. Una de las maneras más fáciles que tienen para hacer son lo que son los roadmaps, los deadlines, digamos. Esos son sus nuevos mejores amigos, calendarizar absolutamente todo. Organizar el seguimiento, las vías de comunicación, cómo nos vamos a manejar. Vamos a usar Slack, vamos a hacerlo vía email, vamos a tener llamadas. Traten de limitar todos esos tiempos porque a la gente les encanta tener reuniones que no llevan a nada la mayoría de las veces. Documentar los procesos, esto que decía, sobre todo por la rotación de equipos que pasa mucho. Cuanto más tengan documentados cómo hacer cada cosa, cada acción, a ustedes les va a ahorrar muchísimo tiempo de capacitación en la persona que venga, en el equipo que venga, les va a ahorrar un montón de errores, que eso es lo principal, evitar errores desde una implementación hasta lo que les decía con el tema de los artículos, utilizar términos o palabras donde podemos tener un problema legal porque no se puede promocionar determinado producto para determinada edad o para una mujer embarazada, es un problema legal que cuesta miles de dólares. Creen los documentos de soporte, cuanto más tengan esta documentación previa con las mejores prácticas, con los guidelines, con lo que sí se puede hacer, con lo que no se puede hacer, es lo más simple para poder ir avanzando y que esté todo ordenado. Y trabajar por clúster o pilares, también esto es algo de lo que Vero comentó, organizar según su madurez. En el caso, tal vez mío, lo voy a graficar, pero es bastante simple, trabajamos por relevancia en los mercados. Clúster 1 o de prioridad de mercados, Canadá, Estados Unidos, Brasil y México. Obviamente son los mercados que mueven la aguja, son los mercados que mayor presupuesto tienen y son los mercados con los que mejor me puedo mover para cualquier tipo de implementación o sugerencia que les tenga que hacer. Clúster 2, vienen prácticamente el resto de todos los mercados, Colombia, Ecuador, Centroamérica, Caribe, etcétera, etcétera. Y Clúster 3, estamos nosotros, Argentina, Bolivia y Venezuela, que son países con muy poquito presupuesto. No significa que trabajen mal, pero significa que no movemos la aguja en lo que es la empresa. Digamos, lo que son las ventas en nuestra moneda significa muy poco para lo que es la compañía. Por último, algunos ejemplos de roadmap de los que trabajo, también muy amigo de Spreadsheet o de Excel. Esto está distinguido por equipos, son diferentes tipos de roadmap, donde lo que les decía, lo importante es poner un responsable, que haya una cara visible, no un equipo, sino una persona, ponerle nombre y apellido, a quién se va a hacer cargo de esa acción, cuánto tiempo les va a llevar, poner los deadlines claros y si no se llega, ¿por qué no se llegó? Hay que ver cuál es el trasfondo de eso, que lo podemos dejar igual para otra charla. Por último, ¿cómo ajustamos todo esto que vimos a lo que es la estrategia? Acá van a tener que tomar decisiones, no hay como mucha vuelta en cómo se va a trabajar. Por eso lo que les decía respecto a lo que es el perfil de SEO, que cada vez es más multidisciplinario. No solamente tenemos que saber de SEO, sino al menos entender lo que es SEM, al menos entender qué implica un cambio en la web, entender qué es la parte de UX, entender si trabajan con retailers o si es un e-commerce, entender también cuántas ventas está generando esos productos. Entonces, vamos a tener que elegir entre 3 o 4 acciones. A ver, esto también lo digo desde el lado de la experiencia. Cuando uno arranca quiere empezar a hacer todo y mandarle un listado interminable de acciones con una auditoría de 20, 30 páginas que el cliente no la va a ver, no le va a interesar, no le importa. Así que tienen que focalizarse en 3 o 4 acciones. ¿Cómo saben cuál focalizar? Con las preguntas previas, estas que hacíamos al principio. ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cuáles son los objetivos del sitio web? ¿Qué es lo que quiere lograr el cliente con esa página?
Asignar los presupuestos y el equipo, esto sirve nuevamente, si trabajan de manera freelance, ¿cuánto tiempo les va a llevar a ustedes trabajar con ese cliente? Dentro del presupuesto le tengo que incluir las herramientas que voy a utilizar para el análisis, que también es algo que a veces no se suele contemplar cuando trabajamos de manera freelo. Involucren al resto de los equipos para bien o para mal, les va a llevar peleas, les va a llevar discusiones en el buen sentido, pero siempre van a ser la llave para que después a ustedes les sea más simple implementar y acceder al resto de las acciones que quieren trabajar. Documentar, nuevamente lo puse 2 veces, no porque me equivoqué, sino porque es realmente importante, parece que fuese algo fácil de hacer, pero crear todos los casos de estudio o crear casos de éxito y mostrarlo, no solamente en mi caso, por ejemplo, entre países, sino entre clientes, es algo que a ustedes les va a servir para pararse, como les decía, desde otro lado después poder negociar ese presupuesto y todo lo que necesitan trabajar para lo que es SEO. Muestren lo que van a hacer, esto también es algo que aprendí con el tiempo, demostrarlo simple, sin tecnicismos, que sea bien APB. Uno tiende a querer tal vez sobreexplicar lo que es una acción SEO, todo lo que implica, los cambios. Suena lindo todo lo que tenga que ver con las implementaciones y los cambios en la web. Digamos, tenemos un montón de lenguaje técnico y la verdad lo que va a pasar es que al que está enfrente no le interesa. No le importa saber todo el detrás, no le importa saber los términos técnicos que hay detrás de eso. Tiene que ser bien APB, el por qué, el para qué y qué beneficios les va a traer. Y lo último, trabajar si tienen presupuestos limitados, trabajen por urgencia, en impacto y en el tiempo. Acá saber elegir qué acciones hay que hacer, a veces no siempre son las mejores desde el lado del SEO, y ahí van a tener que aprender a negociar más que nada consigo mismo, porque van a entender que desde SEO hay alguna acción que está buena, que puede potenciar el sitio web, pero tal vez la urgencia de lo que es ese negocio en ese momento no es la mejor acción a trabajar. Así que ahí, nuevamente, negocien con ustedes mismos, aprendan a lidiar con estos inconvenientes. Y ya lo último, que terminamos, no se asusten. Esto es algo que se va aprendiendo con el tiempo, el aprender a negociar con otros departamentos, con otros equipos y sobre todo con uno mismo, con lo que quiere hacer y con lo que quiere lograr. Siempre hay que poner por delante lo que es la prioridad del negocio y nuevamente cerrar con lo que es evangelizar o influenciar para el cambio. Tienen que tratar de alinear todo lo que son los objetivos por equipos. Esta es la parte más difícil, mostrarles a cada uno qué beneficio van a obtener de la inversión en el SEO, sean amigos y van a terminar con un sitio web seguramente perfecto y rankeando en las primeras posiciones. Gracias. ¿Preguntas? No. ¿Sí? Ah, sí. Bueno. ¿En la empresa y cuándo en agencias? En el caso mío, particular, a mí me conviene trabajar con agencias. Por esto que mostraba al principio lo que son los costos y hacer ese mapeo de cómo estamos invirtiendo en cada uno de los aspectos. ¿Qué me pasó? Yo coticé cuánto me saldría tener un equipo SEO en cada país, una agencia de SEM en cada país, desarrolladores en cada país, y era mucho más costoso que si lo podía aplicar regionalmente. En este caso, cuando tenés lo que les decía, esta disparidad de presupuestos entre un mercado como Estados Unidos o Brasil y nosotros y Argentina, cuando vos cotizás estos proyectos regionales, lo que podés hacer es que esos mercados grandes donde $10.000 no les implica nada, porque realmente no es dinero para ellos, puedan estar pagando lo que son los servicios del resto de la región. Yo lo que estamos haciendo con esta idea de centralizar los procesos es que todos estos mercados pequeños, Bolivia, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, no están pagando por tener todos estos servicios. ¿Por qué? Porque mercados grandes como Brasil, otra vez Canadá, Estados Unidos, se están haciendo cargo de esos gastos. Eso es lo que a mí me sirvió con este ejemplo de centralizar. Poder hacer que todos los países, que el único mercado que trabajaba SEO era Estados Unidos, ahora lo puede llevar a toda la región, logrando estas eficiencias, digamos, y logrando centralizar servicios donde antes no había nada. De nada.
Sí. ¿Qué estrategia usás para no pisarte con SEM? Digo, desde algo tan simple como no pisarse en keywords, en entidades, y sumado a eso, uno a priori desde SEO piensa, bueno, no le des tanto presupuesto a SEM, porque para eso estoy yo SEO, pero las empresas tienen otra lógica que este presupuesto está y es inamovible para SEM. ¿Cómo haces esa negociación? Tengo la ventaja de lo que contaba también un poquito al principio. Entré en un principio para hacer lo que era la parte de SEO y después el día a día me fue llevando a rotar o a evolucionar, entre comillas, en la posición y estar también a cargo de lo que es la parte de SEM y de e-retailer. Lo que hice fue para el tema de presupuesto justamente mostrarles cuánto ellos estaban invirtiendo en SEM. Digamos, es como una cuenta de tres muy simple. Digamos, hacer un forecasting por ahí lleva más que eso, pero lo que decía, tratar de que sea PB. Entonces, ¿qué es lo que hice? Mostrarle cuánto ahorro les supondría en SEM si ganan con esas keywords en lo que es orgánico. Digamos, es como una cuenta muy sencilla. No es necesario un número redondo porque a la gente de marketing no les interesa. Vos le podés dar un aproximado y le decís lo que contaba. Logré que se ahorre entre un 10 y un 60% dependiendo del mercado, reinvirtiendo parte de eso que está en SEM a lo que es SEO. Y después, con respecto a no pisarse, hay cuestiones que van a pasar. Por más que uno hable con la agencia, igualmente la agencia va a querer mostrar cómo está ganando en SEM, y por más que vos le des una lista de, no sé, de keywords negativas o de cosas que no puedan hacer, las van a realizar igual. Ahí lo que mejor conviene es tratar de, cuando hablaba de los tiempos, conocer, por ejemplo, en el caso de SEM, cuánto va a durar una campaña, para qué keyword vas a pautar y durante cuánto tiempo. Por lo general, reitero, en este caso por la empresa en la que estoy, la agencia SEM se dedica más que nada a todo lo que son los términos brand, entonces no tenemos por ahí mucha, digamos, como mucha competencia porque se dedican a eso y nosotros sí, desde el SEO, por ahí tratamos de buscar esas keywords un poco más long tail que están relacionadas a, no sé, beneficios del producto, qué pasa si le doy a mi hijo tal leche o la otra, o si, no sé, si estoy embarazada y tomo determinadas vitaminas o los mejores alimentos, no sé. Trabajamos desde otro lado, digamos, con otro tipo de keywords que por ahí desde lo que es SEM, como decía, están más focalizados en lo que es la parte brand. Y una keyword que te va a dar mucho más evergreen. Exacto, sí, exactamente. Una Sí. consulta. ¿Sí? ¿No tiene ahí una oportunidad grande de poder reducir inversión de SEM? A veces lo que la agencia donde más invierte es justamente en contenidos bancarios. Teniendo en cuenta que asumo que este tiene primera posición, la búsqueda bancaria. No en todos los casos, porque justamente por eso por ahí hice la aclaración, lo que es la categoría nutrición, tiene muchas búsquedas de los padres, no están buscando el producto, sino que están buscando qué beneficios o cuáles son los contras de esos productos. Entonces es mucho más grande el potencial que tenemos desde la parte de orgánico y sobre todo por la parte legal, lo que decía, hay un montón de términos y hay un montón de cosas que no podemos publicitar desde SEM, pero que sí lo podemos hacer desde orgánico. Entonces, la parte marcaria sí es importante, pero vuelvo a un ejemplo, no sé, una madre o un padre busca las mejores, no sé, los 5 mejores productos para darle a mi bebé o una dieta de alimentos saludables, digamos, hay otro tipo de búsquedas que no están tan relacionadas con la marca, porque sobre todo en este tipo de categorías o en este tipo de productos, el padre que compra una marca va a seguir comprando una marca. Digamos, lo que nosotros queremos hacer es atraer a esos padres que todavía no saben cuál es la mejor leche, cuáles son las mejores vitaminas, el mejor producto para un nene de 2 años, para alimentar a un nene de 2 años. Digamos, entonces, eso es lo que se está buscando trabajar desde la parte de orgánico. Es una consulta más. ¿Sí? Justo era muy interesante el cambio del share de inversión. Sí. ¿Cómo tenía que asignarse ese tiempo, teniendo en cuenta que si en SEM invertís 85% del costo, Sí. tal vez requiere mayor atención a esa inversión? No, digo, eso fue, digamos, una especie de trampa, podríamos decir, que le hice a cada uno de los mercados. ¿Por qué? Porque yo, al tener ese traqueo de todo lo que ellos gastaban mes a mes y de todo lo que invertían, ellos podían ver, digamos, claramente, cuando vos les tocás el bolsillo, ya está, te ganaste su corazón. Entonces, con ese traqueo, yo lo que les puedo mostrar es decirle, miren todo lo que están invirtiendo en SEM, miren todo lo que están malgastando en SEM, por esto que les decía que se pisaban campañas, se pisaban keywords, entre países también competían a veces por términos que no estaban bien trabajados.
saquemos parte de ese porcentaje, llevémoslo a SEO, que vamos a trabajar todas estas acciones, que era todo eso que estaba un poquito desperdigado al principio. Con todo ese mapeo de acciones también les mostré en qué los iba a impactar, cómo los iba a impactar, ese ahorro que ellos están suponiendo en SEM. Y ojo, este año ese traqueo también lo estamos haciendo y vamos a incluir orgánico, cosa que a fin de año ellos ahí sí puedan comparar. Lo que me pasó es que nadie estaba trabajando SEO, sacando nuevamente Estados Unidos, por lo cual era, por un lado, un poco más simple tratar de venderles lo que era el SEO, y por el otro lado, sí, ellos teniendo que pensar en cómo van a bajar o qué pautas van a bajar a lo largo del año. Pero teniendo el acceso a SEM y pudiendo ayudarlos, digamos, entre comillas, a seleccionar esas campañas, en lugar de tirar 3 meses con una campaña random, hacelo mes y medio y focalicemos parte de ese presupuesto en SEO. Es todo una negociación, hay que ser un poco psicólogo ahí también. Ya.